Hay un mensaje de Alia para Chan: no tengo a nadie más que a mi hijo. Entierre todo sobre mi infancia. La serie de éxito de Kenal de Usak Seir llegará a las pantallas esta noche con un episodio emotivo. En la serie, que llama la atención con su tráiler marcado por los momentos en los que Alye le abre su corazón a Xian, se dará un paso más hacia el esperado acercamiento entre ambos. La salida de Xian que sorprendió a Alia. En el nuevo tráiler de la popular serie de los lunes por la noche Usak Seir, mientras Xian le pregunta a Alye sobre sus recuerdos de infancia para calmarla, las palabras de Alye: enterré todo sobre mi infancia. No tengo a nadie más que a mi hijo, provocan momentos emotivos entre los dos. Cuando Xian dice yo, y se queda en silencio, la mirada de Alye da la señal de que habrá momentos emotivos entre ambos en el nuevo episodio. Aunque Alye piensa que el propósito de su madre al venir a estas tierras está relacionado con el poder de Xian, Fikriye tiene verdades completamente diferentes que ocultar. Mientras Xian se pregunta qué esconde Alye detrás de su cambio de humor, Alye solo le cuenta a Xian lo que su madre biológica le hizo pasar. Creyendo que puede aliviar el dolor de Alye enviando lejos a Fikriye, Xian le entrega a Fikriye su boleto de ida. Cuando Fikriye le cuenta a Xian el propósito de su llegada, le indica claramente que ya no podrá irse de allí fácilmente. Mientras Nare confronta sin miedo a su madre Sadakat sobre su amor imposible, Zain no la deja sola en este camino esta vez. Zain, que apoya en secreto a Kaye, que está en la misma situación imposible que él, es consciente de que está haciendo un último favor a Zerrin. Alye está decepcionada porque Xian le oculta a Meriem, su único amor. Xian sigue poniendo a Meriem en primer plano para no confrontar sus sentimientos por Alye, pero Nare es quien le arroja la verdad en la cara. Nare, que ve que Xian está reprimiendo sus sentimientos, intenta evitar que Xian se aleje de Alye insistiendo en que no está enamorado de Meriem. Kaye, por otro lado, no puede aceptar que Zerrin se case con Demir y va a la mansión de Demir para exigir una explicación. Al ver cuánto dolor siente Kaye, Demir piensa que disfrutará obteniendo la venganza que desea, pero Kaye no lo permite. Kaye y Xian actúan juntos para hacer que Demir pague por todo lo que le ha hecho pasar. Actuando por odio, Ur le dice a Alye la verdad que sabe sobre Beran para derrotar a Xian. Mientras Alye comienza a preocuparse nuevamente por el futuro de su hijo, una persona del pasado hará que los miedos profundamente enterrados de Alye resurjan. Después de lo que Xian dijo sobre Alye durante el caso de divorcio, la tensión entre Alye y Xian se hace más fuerte a medida que evitan decirse sus verdaderos sentimientos. Nare intenta evitar que Demir se vengue de Xian a través de Zerrin, pero falla. Mientras que el secreto de Zerrin sobre su matrimonio con Demir de Kaye provoca una ruptura entre los dos hermanos, Xian toma a Nare bajo su protección y la salva de la prisión en la que ha estado viviendo hasta ahora. Las consecuencias del fracaso del divorcio de Alye y Xian caen sobre ellos como una avalancha. Mientras la ira fuera de control de Mine enfrenta a Ur y Xian, Alye también enfrenta el odio de Mine. Mine sucumbe a sus celos y le cuenta a Alye el secreto sobre el pasado de Xian para lastimarla. La búsqueda secreta de este secreto por parte de Alye Beran, que también conoce, la lleva a la confesión de Xian. ¿Podrá Alye volver a mirar a Xian de la misma manera cuando se enfrente a esta confesión, o hará que lo entierre en lo profundo de su corazón? Firmar la petición de divorcio para Xian no es tan fácil como pensaba Alye. Alye tiene dificultades para encontrar una salida ante la creciente ira de Xian. Una mano amiga llega a Alye, quien no puede convencer a Xian, quien insiste en no divorciarse. Al saber esto, Xian se aleja de su lógica y comienza a actuar con la ira que le provocan los celos. Zerrin y Kaye se sienten culpables porque Zain está en prisión sin ser culpable. La única persona que puede arreglar la situación es Demir. Zerrin acepta casarse con Demir a cambio de salvar a Zain, pero hay un secreto que Demir necesita saber. Demir, quien descubre este secreto,
se casará nuevamente con Serrin y salvará a Zayn, o comenzará una nueva guerra con una verdad que no puede aceptar aunque la resistencia de Xian a la lucha de Alye por el divorcio los desgasta, no pueden evitar acercarse a un final irreversible. Este final será el final para ellos o será un nuevo comienzo donde se darán cuenta de su amor cuando Alye se entera de la relación de Xian con Mine, se produce una grave crisis entre ellos. Tratando de ocultar sus celos, Alye se encuentra enfrentándose a Sadakat. Aprovechando la actitud de Alye hacia Xian, Sadakat presiona a Alye para que se divorcie. Considerando la oferta hecha por Sadakat, Alye tomará una decisión por... Esta serie es una serie turca llamada Uşakşehir. Fue tomada en la provincia de Mardin, Turquía. Te contaré la trama de la serie Uşakşehir. Si te gusta esta serie turca. ¿Cuál es el tema de la serie Farsit y conozca su historia? Alye vive una vida feliz con su familia en Canadá, pero su vida se trastoca por la repentina muerte de su marido Beran. Llevar a su marido a Mardin y enterrarlo en su ciudad natal, según sus deseos, lleva a Alye a un viaje sin retorno. Queriendo regresar a Canadá con su hijo después de cumplir con su último deber hacia su esposo Beran, Alye se encuentra con el rostro cruel de la familia Albora, donde las tradiciones y costumbres prevalecen sobre la ley. La familia no le entrega su hijo. El movimiento que realiza para escapar con su hijo la pone a ella y a su hijo en gran peligro y enciende las llamas de una guerra interminable. Xian resulta herido cuando el arma con la que Alye le apunta explota. Que Alye le dispare a Xian es una situación imperdonable para Sadakat, y también es una carta de triunfo importante para separar a su nieto Xian Daniz de su madre. Alye descubre la verdad sobre Beran. Incapaz de afrontar esta realidad, idea otro plan de escape. Cuando abren fuego contra el vehículo de transporte de Albora, se desata el caos en la mansión y todos corren al lugar. Aprovechando la mansión vacía, Alye escapa, llevándose consigo a Xian Daniz, y encuentra a Demir Baybars frente a ella. Lo que Demir quiere no es a sí mismo, sino a Xian Daniz, el heredero de la familia Albora. ¿Podrá Alye salvar a su hijo y escapar después de rechazar la oferta de Sadakat? Alye ya no puede quedarse en la mansión con su hijo Xian Daniz. Aunque la señora Sadakat intenta empacar la maleta de Alye y enviarla a Canadá, Alye se niega a ir y hace todo lo posible para mantener a su hijo lejos de la familia Albora. Luego se reúne con un abogado. Cuando el abogado se entera de que Alye le disparó a Xian, advierte a su cliente. Si la familia Albora presenta una denuncia, no será fácil salvar a Alye. Mientras Xian Albora le exige cuentas a Set por lo que ha hecho, la reciprocidad de Set a la confianza de Beran en él cambia el aspecto de la situación. Beran tiene voluntad. Xian tiene que tomar una decisión sobre el testamento de Beran. Alye rechaza la propuesta de matrimonio de Xian. Entonces Xian Albora no retira su denuncia y Alye es enviada a la corte para ser juzgada. Al enterarse de que Alye no aceptó la condición de matrimonio de Xian, Sadakat juega su última carta, pero en lugar de ablandar a Alye, esta situación la enoja aún más. Sabiendo que Alye está siendo juzgada, Demir aprovecha esta situación como una oportunidad para convencer a Alye de que coopere con él. Aceptará Alye la oferta de Demir y cooperará con Baybars, el enemigo de los Alboras. Por otra parte, Ekmel continúa haciendo varios planes para derrocar a Xian y colocar a su hijo Zayn a la cabeza de la familia Albora. Ha cerrado todas las rutas comerciales alrededor del mundo y ha amenazado con obligar a las empresas a retirarse. ¿Podrá Xian descubrir quién está obstruyendo su trabajo, su tío Ekmel Albora? ¿Y quién es el poder detrás de él? ¿Podrá Alye aceptar la propuesta de matrimonio y reunirse con su hijo o irá a la cárcel y se despedirá de su hijo Xian Daniz? Sadakat ve el encuentro secreto de Alye con Demir como una traición y hace que su hijo pague el precio de este error. Incapaz de encontrar a alguien que la comprenda en la familia Albora, Alye encuentra una nueva ventana de esperanza al reunirse con su hijo. Alye, que lleva a cabo su plan en secreto y sin pensar,
se encuentra cara a cara con Xian una vez más. La resistencia de Alye a entregar su destino a las tierras de Albora le impedirá hacer un trato con Xian. La decisión que tome para la seguridad de su hijo hará felices a algunas personas y enojará a otras. El inesperado movimiento final de Alye hace que Sadakat cometa un gran error. ¿A quién perjudicará esto cuando Sadakat dispara a Alye y le oculta la verdad? Los problemas que surgen crecen como una avalancha. Mientras Xian intenta corregir el error de su madre, Ekmel intenta utilizar el camino abierto por Sadakat para su propio beneficio. ¿Quién resultará perjudicado cuando la verdad que Zain aprendió de su padre cambie todo el equilibrio en la familia Albora? Para quien el sentido de la fraternidad será la honestidad y para quien la traición. Mientras Alye comienza a preguntarse quién le disparó, Xian está acorralado, pero Sadakat desafiante le dice la verdad a Alye: él fue quien disparó a Alye. Y ella le dice a Xian que se rendirá si él se casa con ella, y lo obliga a elegir entre ella y Alye. Sin embargo, ante una situación inesperada, será Alye, no Xian, quien tomará la decisión. El sólido elenco de la serie incluye actores de éxito como Housen Akbaba, Sinem Unsal, Gon Kasilasun, Mufit Kayakan, Alper Kankaya, Ferit